millones de colombianos que están en el régimen contributivo, de esos 23, 11 aportan porque tienen beneficiarios, tienen a la mamá, al cónyuge, los hijos. Y hay 26, 27 millones de colombianos que no contribuyen, tienen un empleo informal y no hacen contribuciones al sistema. Pero de igual manera, los recursos del sistema en ese momento, quienes aportamos a salud, subsidiamos las atenciones en salud de los otros colombianos. Hoy, en el sistema que tenemos actualmente, las personas que no contribuyen porque no tienen empleo o que viven en lugares apartados, el gobierno destina algunos rubros de impuestos nacionales, de impuestos de timbre, de impuestos de rentas departamentales por tabaco, por venta de alcohol. Una parte de esas contribuciones van también para pagar la atención en salud del régimen subsidiado. Antes de la ley 100, el 70% del gasto del sector salud era particular, que ahí lo ven en una palabra en negrilla. Quiere decir que antes de los 90, si uno se enfermaba, si a uno un hijo se le enfermaba y le daba una apendicitis, la cirugía, la apendicectomía, que hoy puede costar 7, 8, 9 millones de pesos, habría que sacarla del bolsillo. Con la ley 100, que tenemos desde el año 1993, que se empezó a implementar en 1994, hay quien pague por esa atención. Nosotros tenemos muy poco gasto de bolsillo. No tenemos que ir a sacar los ahorros para pagar ese ejemplo que dije. Con esta nueva reforma de la salud no va a haber ningún cambio. Sigue habiendo un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Antes del 90 solamente había dos EPS, Cajanal, que era la del magisterio, Caprecom, que era Telecom, ¿sí? No había EPS, ese fenómeno no existía, no había empresas prestadoras de servicios de salud en ese momento. La única empresa que prestaba la salud era el Seguro Social y EPS había dos. Con la ley 100, en 1994 se abrieron 6 EPS y llegaron a ser 322 en todo el país. Se fueron fusionando unas con otras en todo este tiempo. Si uno mira los últimos 4 presidentes que hemos tenido, todos los presidentes y todos los ministros de salud han cerrado EPS. Ustedes han visto, sobre todo en los últimos 6, 7, 8 años, que Colombia ha cerrado por lo menos 60, 70 EPS. ¿Por qué? Porque no tienen liquidez, no tienen reservas técnicas, no tienen guardado dinero de los aportes contributivos o de los impuestos que puedan pagar las atenciones en salud que necesitamos los colombianos. Hoy en Colombia hay 29 EPS y de esas 29 EPS, más o menos hay unas 7, 8 que son sostenibles en el tiempo. Con esta reforma que quiere el gobierno nacional, si la reforma llega a pasar, que se acaben las EPS, que son las que manejan los recursos del sistema, manejan la plata que las ARS les gira, y ya no van a existir, sino que va a existir una empresa intermediaria que se llama Gestoras de Salud y Vida, que más adelante les voy a contar las funciones de qué haría una gestora de salud y vida. En los modelos anteriores había un seguro social en las principales ciudades de todo el país. Había hospitales locales en los pueblos y había hospitales regionales. Voy a poner un ejemplo del departamento del Tolima. El departamento del Tolima tenía un hospital de seguros sociales en Ibagué, pero una ciudad grande, importante del Tolima es la ciudad de Honda. Honda tenía, que todavía lo tiene, un hospital regional en donde se hacían cirugías, pero cada pueblo tenía un hospital pequeño. Por ejemplo, Mariquita, Fresno, Tolima tienen hoy un hospital pequeño. Con la ley 100 hubo un cambio y las EPS empezaron a ser centros de atención en salud, centros primarios, que hoy los vemos en todo el país. En donde usted esté en Colombia, usted ve que su EPS lo manda a un centro de atención primaria, que no es más que un lugar en donde lo atiende un médico general o lo atiende un especialista. Y en los últimos 30 años en Colombia, después de la ley 100, crecieron el número de clínicas y hospitales privados, que antes era mucho menor, ¿sí? Tradicionalmente eran las mismas clínicas de toda la vida, pero si uno coge y mira el listado, el crecimiento fue exponencial. Y los hospitales regionales y los hospitales locales de los pueblos que son públicos, ahora se llaman empresas sociales del Estado. ¿Qué es lo que quiere la reforma? La reforma
quiere volver un poquito como a ese modelo de hace más de 30 años, en donde los hospitales públicos y los centros de atención, que en su momento se llamaban centros de salud, en los 80, en los 70 se llamaban centros de salud, ahora se llaman centros de atención primaria en salud, que ya no van a estar en manos de una EPS, sino que van a estar en el municipio o el departamento regulados por el alcalde o por el gobernador de ese territorio. Esos centros de atención primaria en salud pues van a tener un médico general y especialistas que nos van a atender, se van a llamar los CAPIRS. Y esos centros de atención van a estar metidos en una red integrada e integral con clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad, del departamento, de la subregión, de la región o del país. De tal manera que si usted está, por ejemplo, en Ocaña, en norte de Santander, y necesita una atención, usted va a su CAPIRS y el médico que lo ve allá le dice, lo tengo que mandar para donde un cirujano general en una ambulancia, se hace la remisión y la persona se puede trasladar, si no puede ser atendida en Ocaña, se puede trasladar a un hospital de mayor nivel de complejidad en la ciudad de Cúcuta, por poner un ejemplo rápido. Pero en el fondo, esta reforma quiere, y ya lo está haciendo, ahora le voy a contar cómo lo está haciendo, quiere implementar 22.000 equipos básicos de salud en todo el país, sobre todo en zonas alejadas. Hay zonas de Colombia que no tienen centros de salud, no tienen hospitales, que son lugares apartados o que son lugares fluviales, muy difíciles de llegar a esos lugares, y el gobierno quiere implementar un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, psicólogos y nutricionistas que vayan a las casas, a los ranchos, a los caseríos, a los corregimientos más apartados del país para hacer prevención primaria, es decir, para tratar de convencer a las personas de que evitemos el sedentarismo, tengamos una muy buena nutrición, nos tomemos los medicamentos, tengamos mayor salud. Miren, quiero que vean la comparación del antiguo Sistema Nacional de Salud. Solo el 31% de la población colombiana podía ir a una atención médica hace 40 años. Con la ley 100, el 98% pueden asistir. Lo que se busca es que el 100% tengan atención con la reforma a la salud. Y la cobertura era muy bajita hace 40 años con ese modelo antiguo. El 31% podía acceder a servicios de salud. Con el sistema actual tenemos un plan de beneficios que es para todos, que casi que sería ilimitado. Y si en esa lista no está el procedimiento, cirugía o medicamento, tipo de consulta que te mande el médico, a través de una acción de tutela, el juez te lo puede otorgar. ¿Qué es lo que se espera con la reforma? Que el plan de beneficios siga igual, también que sea ilimitado. Entonces, esa es como una breve comparación. Hay una tesis, hay una tesis que está esgrimiendo que están esgrimiendo los líderes que quieren hacer la reforma, y es que dicen que el sistema de salud de Colombia es el más malo del mundo, uno de los más malos. En pantalla me va a permitir poner una opción de puntero láser para que vean bien. En pantalla estamos viendo un índice. Un índice es la medición de muchos indicadores, se llama el índice de atención médica de Colombia. Colombia tiene un índice de 44. Entonces, cuando uno mira la atención de Colombia, uno mira ese índice está compuesto por esta medición. La infraestructura de Colombia, imagínense que es del 78% en clínicas y hospitales. Muy alta, muy alta. Mira el top de los 5 países del mundo que tienen mejor atención en salud. Corea del Sur, Japón, Australia, Francia, Reino Unido, en donde atienden mejor a las personas. En infraestructura nosotros estamos en ese top. ¿En donde estamos muy mal? En talento humano. Colombia tiene muy pocos profesionales de la salud para la población que tiene en comparación con otros países. En costos estamos en el 62, en acceso a medicamentos estamos en el 74 y en la gobernanza, cómo funciona el sistema, estamos en 91. Hoy, como esta es una medición del año pasado, si fuésemos a actualizar esto, el acceso a medicamentos tiene dificultades. Y ustedes han visto en las noticias que en el último año las EPS han hecho un cambio en la gestión de los medicamentos. Y los gestores de medicamentos, o sea, las empresas que entregan los medicamentos a los colombianos, tienen retrasos en la entrega de medicamentos. Pero en términos generales, eh, nosotros no somos uno de los más malos del mundo. En este otro gráfico voy a reforzar.
cómo es la facilidad para que un colombiano entre a la consulta y cómo es la calidad de la atención. Los mejores sistemas de salud del mundo los están viendo en pantalla. El mejor sistema del mundo, mire que ahí no está Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los peores sistemas del mundo porque es ineficiente y costoso. Suiza es el mejor. Si usted quiere la mejor atención de salud del mundo, es Suiza. ¿Por qué es Suiza? Suiza tiene la mejor infraestructura, la mejor calidad, el mejor acceso, la mejor oportunidad, las citas son rápidas, la mejor tecnología. En Suiza renuevan la tecnología todo el tiempo. Y es un sistema público-privado, es mixto. El segundo es Canadá. Canadá tiene un sistema que es público. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Colombia? Hacer un sistema público. Lo que pasa es que un sistema público no es igual en Colombia que en Canadá, porque son culturas diferentes. Y yo les hago una pregunta para que usted mismo se la responda. ¿En dónde habrá más corrupción? ¿En Canadá o en Colombia? ¿En Dinamarca o en Colombia? ¿En Suiza o en Colombia? Entonces, no todos los modelos le sirven a todos los países. Suecia, Australia, Italia, este es el top 5 de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Sí? Cuando uno mira Colombia, pues Colombia tiene un índice de 61. Y cuando uno mira Latinoamérica, mire Latinoamérica, Latinoamérica, cuando uno mira Latinoamérica, Latinoamérica para el año 2019, Latinoamérica tenía un dato de 48, es decir, nosotros tenemos mejores puntajes de acceso y calidad de la atención que otros países de Latinoamérica. No somos el mejor, pero no estamos en la cola de los peores. Bueno, y les voy a mostrar este gráfico, pero los quiero llevar mentalmente al gráfico de la derecha, no miren los de la izquierda, solamente miren a Colombia en dónde está. Colombia está por debajo del 20%. Entonces les voy a decir en una forma, estos datos son de la ANDI, son del año pasado, y les voy a contar. Cada puntico es un país, es un país. Este es como el promedio del gasto de bolsillo de los países para poder tener acceso a los servicios de salud. Lo voy a decir de otra manera. Es el porcentaje de la plata que tiene que gastar una persona para ir a la cita, para comprar los medicamentos, para el traslado en ambulancia, para pagar las cirugías. Colombia está muy por debajo del promedio. En Colombia, en Colombia, el gasto está por debajo del 20%, está más cercano al 15-16%. Es uno de los países que menos tiene que sacar plata del bolsillo para pagar hasta el año pasado. Este año ese gasto ha venido creciendo por todas las dificultades que hemos visto con el sector salud. Esta tabla que están viendo es muy densa, pero yo la voy a explicar muy fácil. Por acá está Colombia. Miren que voy a poner el punto rojo. Y ustedes están viendo que arriba hay un montón de indicadores. Indicadores. Si usted ve, mire que hay una escala de blancos y grises y amarillos y rosados. Amarillos y rosados quiere decir que es peor. Blancos y grises oscuros quieren decir que es mejor. Si ustedes comparan a Bolivia, Bolivia tiene muchos rojos y rosados. Tiene muy mal sistema de salud. Miremos otros países que tengan sistemas de salud también muy regulares. Panamá, Perú, todos estos son países de Latinoamérica. Pero devolvámonos hacia arriba. Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay tienen los mejores sistemas de salud de Latinoamérica. ¿Sí? El de Chile es muy parecido al de nosotros, hay mucho gasto de bolsillo, es muy privado. El de Costa Rica es público, el de Cuba es público, el de Uruguay es mixto. ¿Sí? Nuestro sistema es un sistema privado. Cuando usted mira Colombia, pues Colombia no está en la lista de los peores, está en la mitad, está en el top de los 10 más, de los 10 mejores sistemas de salud del mundo. Nuestro sistema actual no es perfecto, pero no es el más malo, ¿sí? Ahora bien, ya quiero entrar en detalle como de los temas grandes de qué es lo que quiere reformar el gobierno. Estas reformas se han intentado hacer desde el año 2007, 2009, ha habido intentos de reforma. Son intentos que han venido porque los sistemas de salud, el sistema de salud pues ya tiene 30 años, ¿cierto? Y para todos, todos conocemos que hay dificultades para recibir atención de salud en Colombia. Con la reforma hay unos riesgos que yo quiero que ustedes entiendan. La reforma como la están mostrando tiene unos riesgos y voy a enfocar estas dos diapositivas rápidamente en contárselos. Uno
es que hay un riesgo de fragmentación del servicio, porque si bien la reforma quiere que los hospitales y los centros de atención primaria trabajen en red, trabajen en llave, trabajen entre sí en equipo, la reforma con los artículos de la reforma no dice cómo va a hacer esa articulación entre los prestadores, entre las clínicas y hospitales y los médicos. Eso no está claro. Hoy mal que bien, el sistema funciona. No está claro en la reforma si uno como colombiano puede elegir dónde ser atendido. Lo que estamos entendiendo es que nos van a matricular en un CAPIRS, en un centro de atención primaria en salud, que van a ser un centro de atención primaria de salud, va a atender entre 50 y 70.000 colombianos por acceso geográfico. Es decir, que si yo en el Google Maps vivo en una zona X de un pueblo, de una ciudad, a mí me toca ir en un radio de 4 o 5 kilómetros a ese centro que hay cerca donde yo vivo. Y yo no voy a poder escoger a dónde ir, así sea lejos o sea más cerquita. No está claro cómo van a ser los trámites del sector salud. Hay mucho caos con esa información. Estamos previendo que van a haber más trámites, porque si la salud se vuelve pública, se vuelve burocrática y nos va a tocar estar buscando a los políticos, dueños de turno del territorio, para pedir, por ejemplo, que nos muevan en una cola de espera para una cirugía, que nos den una cama de hospitalización cuando llegamos a urgencias. Es posible que eso nos tenga que pasar. Ya les expliqué muy bien que va a haber sobrecostos para usuarios. Y mire que hoy lo estamos viendo en el país. En la medida que hay problemas con la entrega de medicamentos, la gente le está tocando comprar los medicamentos de su bolsillo. Una cosa que siempre pasa en los sistemas públicos es que aumentan los tiempos de espera. Yo ahora les mostré el top de los principales sistemas de salud del mundo. Y si yo comparo los tiempos de espera para una cirugía en Colombia con los de Suecia, por ejemplo, es más rápido que un ortopedista. Me hago una cirugía en la mano o en un pie en Colombia, puede demorar entre 4 y 7 meses, a que me la hagan en Suecia, que puede demorar más de un año. Y esos son datos reales. No sabemos cómo va a ser el flujo de los recursos para el sistema. Incluso ya empezamos a ver, creo que ustedes lo han visto, esta diapositiva, yo la hice el año pasado en julio, y ustedes han visto en este último año cómo los recursos del sector son ineficientes, son insuficientes, han disminuido. Ustedes lo han visto en las noticias. Y hay dificultades con la sostenibilidad financiera. Las empresas que nos están atendiendo, todas tienen dificultades económicas. No hay ninguna que esté rentablemente muy positiva. Todas se quejan que es difícil sostener la operación y pagar las nóminas, los insumos y los medicamentos. La reforma, hoy yo puedo hacer un mecanismo de queja, una PQR, y hay servicio al cliente. Las clínicas, hospitales y las EPS me responden la queja, y si no está la super o hay una tutela. No está claro con la reforma esos mecanismos cómo van a funcionar, porque como desaparecen las EPS, no se ha reglamentado qué va a pasar con las gestoras de salud y vida. Hoy tenemos una ADRES, que es una administradora de recursos de la salud. Esa ADRES hoy no tiene capacidad para gestionar la plata en el modelo como lo están promoviendo. La plata contributiva de cada empleado y de su empleado y de él, esa plata llega a la ADRES, y la ADRES le reparte la plata a la CPS en el modelo actual. Si sale una reforma, la ADRES deberá crecer su nómina, su número de empleados, y ahí va a haber burocracia. Y no está claro la ADRES cómo va a manejar todos esos recursos. Tampoco está claro cuál va a ser la gestión de los políticos, alcaldes, gobernadores, representantes a la Cámara, concejales, ni qué papel tengan. Y una salud politizada nos hace más lento la atención en salud. Pero hay muchas más preocupaciones. Por ejemplo, no está claro cómo va a ser la atención de los pacientes de alto costo, los pacientes de trasplante renal, de hígado, de cáncer. No se sabe cómo va a ser la implementación tecnológica, sistema de información, cómo me van a afiliar, cómo me cambio de centro de atención primaria en salud. Eh, no está claro. Hoy, por ejemplo, las EPS tienen programas de salud. Les voy a explicar. Sus padres o sus abuelos están en el programa de hipertensos o diabéticos. Hoy no está claro si cambiamos de modelo, qué va a pasar con todas estas personas adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Eso no está claro. Y no está claro qué va a pasar con la seguridad de la información. No está claro si vamos a tener historia clínica única todos los colombianos, por decir algo. Si yo voy a Bogotá a una clínica, por ejemplo, a La Chayo, por urgencias, pero yo soy del Huila, por ejemplo, vivo en Neiva, y regreso a Neiva,
No está claro si ese médico en Neiva va a poder ver la historia de la atención que yo recibí en una clínica en Bogotá. No está claro si va a estar fragmentada esa información o no, si esa información va a estar protegida o no. Porque el riesgo de la reforma también, uno de los riesgos grandes es que haya un empadronamiento para temas electorales y para hacer politiquería. Ese es el miedo que tienen muchas de las clínicas y hospitales hoy. Bueno, en pantalla les estoy mostrando el esquema de cómo va a funcionar el sector salud si la reforma se llega a aprobar. No vamos a leer todos los textos que son muy densos. Hay, digamos que cuatro conceptos, cinco que quiero que entiendan. Eh, si supongamos ficticiamente que el Senado aprueba la reforma hoy mismo, la implementación, ¿cómo funcionaría la salud en Colombia? Funcionaría de la siguiente manera. Se crea un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, o sea, un ente de control, un ente político que estaría en Bogotá. Quiere decir que hay que crear esta empresa que es pública, hay que poner funcionarios y hay que escoger personas que vayan a liderar la salud. Este consejo lo que hace es que dicta qué políticas de salud hay en Colombia. Ejemplo, qué medicamentos nuevos se cubren, qué cirugías nuevas se cubren, dónde hay que abrir centros de atención primaria en salud, en todo el país. Y es el que dice si sí o si no. Pero hay un fondo único público para la salud que es la ADRES. La ADRES haría el recaudo y la ADRES le paga a las gestoras de salud y vida, a los territorios y le paga a las clínicas y hospitales. Y la ADRES es la que maneja la plata. Ya pasamos de una EPS que maneja la plata y le paga a los hospitales a una ADRES que le paga a las clínicas, hospitales y a los médicos. Y recibe la plata, el recaudo de lo que consignamos nosotros los trabajadores en forma contributiva. Y la plata de los impuestos que le llegan para el régimen subsidiado. Pero hay un consejo de planeación departamental o distrital o local. Entonces miren que hay un consejo nacional, hay una ADRES, hay un consejo en las regiones. Cada región tiene que tener un consejo que se tiene que estar comunicando con el Consejo Nacional. O sea, burocracia en las regiones. Hay que crear esas empresas que no existen. Y hay unos prestadores. Esos prestadores, pues, tienen un CAPS o CAPIRS, un centro de atención primaria básica en salud. Hay clínicas, hospitales, hay hospitales públicos, locales, regionales, hay todo un sistema gigante. Entonces miren que de alguna manera son cuatro niveles, un consejo nacional, la ADRES que es la que regula la plata, unos consejos departamentales y en las clínicas y hospitales lo nuevo es que hay que hacer unos centros de atención primaria en salud, que eso es muy costoso. Y el Ministerio de Salud y los ponentes de la reforma no han dicho cuánto vale eso. Extraoficialmente han dicho que eso vale 22 billones de pesos. La salud en Colombia se estima que al cierre de este año cueste 98 billones. Comenzamos el año con un presupuesto de salud de 91 billones. Recuerden que el gobierno nacional tiene 540 billones para gastarse en un año en todo el país. Y casi 100 billones en la salud. Casi la quinta parte de la plata que el gobierno se gasta es en salud. De cada 100 pesos que gastan, 19, casi 20 son en salud. Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiar? Vea, quieren legalizar mejor el contrato de los trabajadores de la salud, que ya les mostré por allá al comienzo de una de las diapositivas, que hay poquitos y están mal pagos. Quieren garantizar el acceso a medicamentos. Ustedes han visto en las últimas semanas o meses todas las dificultades que hemos tenido con los operadores logísticos, porque el sistema, como está desfinanciado, no está movilizando los medicamentos de la mejor manera y hemos visto cómo hay dificultades en la entrega de medicamentos. Pero el gobierno quiere equipar centros de atención de áreas apartadas en el país y eso no está malo. Una cosa es lo que experimentamos los quienes vivimos en las grandes ciudades y otra cosa es el que, por ejemplo, vive al lado de un río en el Baupés, allá no le llega nada, o en Putumayo, no le llega ningún médico, ninguna enfermera, no llega el vacunador. Entonces lo que se quiere es hacer centros de salud o equipar también barcos fluviales que han visto en las noticias recientemente que Colombia va a invertir, el ministerio va a comprar 3 barcos para los grandes ríos para llevar la salud a esos territorios
apartados en los ríos del Orinoco, Putumayo, Amazonas, y también en el Atrato en el Chocó. Y eso no está mal, pero eso cuesta un dinero. Y se están desplegando los equipos básicos de salud que les mencioné ahorita, que se han desplegado en todas partes, sobre todo se han estado desplegando fuertemente en el Catatumbo desde marzo. Recuerden que en el Catatumbo hubo una alerta del gobierno nacional desde febrero. Y miren que ya hubo un problema con la fiebre amarilla en Tolima y algunos departamentos alrededor y se van a desplegar equipos básicos de salud. Eh, en resumen, no solamente es empoderar a las comunidades, sino que eh, hay que llevarles los servicios a las comunidades. Para eso se va a contratar más recursos humanos en salud. ¿Y qué van a hacer las gestoras de salud y vida? Como no hay EPS, posibles funciones, estas son posibles funciones, pues van a garantizar que a usted sí lo atiendan. ¿Cómo? Le van a dar la autorización. Van a garantizar una red en los municipios. Ellas contratan la red. ¿Qué es la red? Las clínicas, los hospitales, los médicos, los municipios, para que sí los atiendan. Eh, van a hacer los trámites, van a gestionar el riesgo. Se supone que la gestora va a estar pendiente que los pacientes que están en programas de hipertensos, de crecimiento y desarrollo, obesidad, diabetes, sí sean atendidos. Van a hacer los contratos, van a auditar las facturas. Ya les conté que el sistema de salud en Colombia gasta mucho y crece el gasto, cada vez se gasta más. Y les cuento que es un negocio imperfecto. No es lo mismo yo tener un servicio de telefonía o ir a comprar un detergente a un supermercado en donde hay una transacción. En el sector salud la transacción no es tan clara, no es que valga 50.000 pesos el producto y yo lo pague. ¿Por qué no es tan clara? Porque si usted llega por urgencias, usted puede gastar o muy poquito o mucho, dependiendo de su enfermedad, porque su enfermedad puede evolucionar. Yo voy a poner un ejemplo. Usted tiene 55 años y le duele el pecho y va a urgencias. El médico le hace un electrocardiograma, unos exámenes de laboratorio y le dice, doña María, tiene un infarto cardíaco. Hasta ahí esa atención puede costar 1.000.000, 1.500.000. Pero si le van a hacer un cateterismo, quiere decir que si le van a insertar por una vena o por una arteria un aparatico que llegue al corazón para destapar la coronaria, eso puede costar 8, 10, 12 millones. Y el costo puede ser, en el lapso de unas pocas horas, de 1 o 2 millones, pero en menos de un día se puede convertir en 10, 12, 15 millones. Y si en el caso ficticio que estoy poniendo de la paciente que se llama Doña María, la señora María se va para cuidado intensivo, se queda hospitalizada una semana, el gasto incrementa porque la evolución natural de la enfermedad varía en horas, días o semanas. Entonces, un servicio que yo pensé que me iba a costar 1.000.000, 1.500.000, me puede terminar costando 10, 15, 20, 30 millones. Por eso la salud crece porque tiene que ver con la condición de la persona, con la condición humana. Las gestoras nos van a afiliar, van a hacer referencia y contrarreferencia, quiere decir que van a hacer la gestión para trasladarnos de una clínica a la otra en caso de gravedad o conseguirnos el subespecialista. Un ejemplo ficticio, usted está por allá en el Dobio Valle del Cauca, en el centro de atención primaria, y el médico general le dice, lo tengo que mandar donde un endocrinólogo. Entonces en el dodio no hay endocrinólogo. Es un ejemplo ficticio, pero muy cercano a la realidad. Entonces hay que conseguirle, pues en Buga un endocrinólogo. La gestora de salud y vida le consigue la cita. Y la gestora tiene que coordinar la entrega de medicamentos. Pero además la gestora tiene que tramitar y pagar las incapacidades y licencias. ¿Sí? Y hay una normatividad que hoy obliga a la CPS a tramitar y pagar las incapacidades y licencias, pero como no va a haber EPS, eso lo haría la gestora de salud y vida. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar con las EPS? Si se llegase a aprobar la reforma, tendrán un plazo de 2 años para convertirse en gestoras. O las que deseen, pues se pueden disolver y se pueden liquidar. Va a haber un periodo de transición. Para estar en ese periodo de transición, la EPS tiene que ser solvente económicamente. Va a poner un ejemplo de una EPS que es solvente económicamente. Salud Total. Salud Total ha hecho en todo el país muy buen ejercicio. Voy a hablar de las buenas, no me voy a poner a hablar de las que no les está yendo tan bien, pero la Salud Total le está yendo bien. Otra buena EPS, que es más del régimen social y que está muy en la costa, Mutual Ser es muy buena.
es muy buena y es sostenible financieramente. Una EPS buena que ha tenido dificultades, pero que es muy buena, Compensar. En Bogotá y Cundinamarca es muy buena también. Sura también es muy buena en Antioquia y Eje Cafetero. Ahí puse cuatro ejemplos de buenas EPS. De todas las que mencioné, la que ha gestionado mejor sus recursos y la más solvente es Salud Total. Bueno, el gobierno definirá esa transición de las EPS, cómo va a funcionar. Y la EPS tendrá 6 meses para saber cuánta plata le da a las clínicas y hospitales y tiene que gestionar esos pagos. Tiene que hacer recobros al FOSIGA, tiene que hacer todo el cálculo financiero y tiene que pagar todas las contribuciones que tenga para poderse transformar en gestora. Pero la CPS podrá, primero, se retira el aseguramiento y se puede convertir en una póliza y prepagada. Hoy, muchas de las CPS están abriendo servicios o seguros de pólizas y prepagadas. En este nuevo modelo de la reforma se acaban los PAC, no va a haber PAC. La reforma es explícita en decir que los PAC están prohibidos. Si se llega a aprobar, se acaban los PAC. Por eso, todas las empresas están sacando más seguros voluntarios de salud. La EPS se podrá convertir en una administradora, en una gestora de salud y vida. O la EPS se podrá convertir en una clínica u hospital y podrá ser prestadora de servicios de salud. Ya no se dedica a administrar los recursos de la salud o a administrar el riesgo, o a administrar los trámites, que es lo que hará una gestora, sino que pone a atender pacientes. Se supone que las cirugías, supongamos que hoy el gobierno logra que el Senado apruebe la reforma, y yo, por ejemplo, tengo una orden para hacerme una cirugía de una hernia inguinal. Hoy yo con esa orden no me pueden dejar de atender. Yo tendré entre 1 y 2 años para hacerme las cirugías que me haya ordenado la EPS. Se supone que eso es lo que dice. Es claro, es claro que la reforma a la salud es una intervención estatal de convertir un modelo que es privado, en donde yo pago unos servicios. Obviamente los servicios de alguna manera están prepagados, en teoría, porque me sacan plata de mi nómina, ¿sí? Y sale plata de impuestos, pero aquí sería un sistema público regulado por el gobierno. Ya no hay EPS. ¿Qué ha pasado en Colombia? Esta noticia del espectador del año pasado, el año pasado, como desde que empezó el gobierno nacional, ya ha habido 3 intentos de que el Senado apruebe la reforma. El cuarto seguramente se va a hacer este año y siempre el Senado devuelve el borrador de la reforma. Ya lo ha devuelto 3 veces. Hasta el año pasado, los seguros privados de salud en Colombia habían crecido sustancialmente. El sector no crecía más del 3,4, 4%. Ya estaba creciendo al 6%. Y ahora les voy a mostrar que está creciendo más. Y en pantalla están viendo el top de las medicinas prepagadas, están viendo el top de los planes complementarios. Mire, Compensar y Sura son los que tienen más PAC, pero el PAC va a desaparecer si se aprueba la reforma. Están las pólizas y las ambulancias y servicios domiciliarios también son privados, son voluntarios. Y ha venido creciendo muchísimo en Colombia todos estos servicios, porque los colombianos nos sentimos inquietos y estamos buscando afiliarnos. ¿Por qué? Porque como hay una retórica política en contra de la salud, que ustedes la han visto más intensa en estos últimos 2 meses por parte del Ejecutivo y por parte de algunos ministerios o de algunos líderes de opinión, uno lo primero que buscan asegurar es su salud, la suya y la de su familia. También hay seguros privados, uno asegura enseres, la infraestructura, lo que uno tiene, pero el aseguramiento voluntario de salud ha crecido mucho en Colombia y está creciendo demasiado. Miren, hoy en Colombia, de los 52, 53 millones de colombianos, 1,3 millones de colombianos tienen PAC. Y estos 1,3 millones de colombianos, si aprueban la reforma, se van a quedar sin PAC y se van a mover hacia el aseguramiento voluntario, se van a afiliar a pólizas o a prepagadas. En Colombia, 4,7 millones de colombianos tenemos un plan voluntario de salud. ¿Por qué? Porque hoy el sistema tiene dificultades.
No es fácil conseguir una cita con un especialista. Les pongo un ejemplo. Usted tiene tan mala suerte que le duelen las articulaciones y el internista de la EPS le dice, yo no lo sé manejar, lo tengo que mandar donde un reumatólogo. Vaya a pedir una cita con un reumatólogo por la EPS. Se la dan a 5 o 6 meses. Y si usted tiene dolor en las articulaciones, usted no se va a aguantar 4 o 5 meses que le den una cita. Con un plan voluntario, pues usted coge la app, llama y pide la cita y se la dan para esta semana o en el peor de los casos para la semana entrante, en el ejemplo que acabo de poner. Entonces, eh, estamos viendo que las personas que tienen aseguramiento voluntario en promedio van 11 veces al sistema al año. Miren que las necesidades en salud en Colombia son muchas, son muchísimas. En estos días, en una de las alocuciones presidenciales, un viceministro decía que Colombia tiene 400 millones de transacciones de salud en un mes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 400 millones de autorizaciones. Le voy a poner un ejemplo. Una autorización es la cita con un internista. El internista le manda laboratorios, rayos X, ecografías, le manda medicamentos. Todo lo que yo estoy mencionando requiere autorización. Y hay pacientes que van cada mes al médico. Y es muy raro que usted vaya al médico y el médico lo despache para la casa sin una fórmula o sin una orden de exámenes. Todo eso tiene un trámite. Los trámites por la EPS hoy están demorados. Con el sistema de salud que va a llegar, se van a poner más demorados. ¿Por qué se van a poner más demorados? Porque ya les expliqué que hay una infraestructura pública de empresas estatales que hay que montar. Y todos sabemos que montar una empresa se demora meses. Entonces, en una forma ficticia, si la reforma se aprueba hoy, mañana no me va a atender el centro de atención primaria en salud. ¿Por qué? Porque se puede demorar 2 años en su implementación en el lugar donde yo vivo. Eso quiere decir que estar afiliado a un plan voluntario te asegura el cuidado tuyo y el de tu familia. Miren este gráfico. Este es el gráfico. Este es el crecimiento de los seguros en Colombia. Es una información de Fasecolda. Los seguros de autos, mire, crecieron un 64% entre 2020 y 2022. Mire los seguros de vida, cómo crecen. Y mire los seguros de salud. Este dato que yo les traigo acá, para el año 2022, el aseguramiento voluntario en salud había crecido un 22%. La semana pasada en varios periódicos nacionales, El Tiempo, El Espectador, Vanguardia Liberal, El Colombiano, La Patria, por mencionar los 5 más importantes del país, mire que hay abarcado varias regiones del país, Cali, Bucaramanga, Medellín, Bogotá, reportaron que el crecimiento en Colombia en planes voluntarios de salud fue el 27% el año pasado. Quiere decir que está subiendo. Los colombianos estamos sintiendo la necesidad de tener un seguro voluntario. Bueno, esta es la última diapositiva y abriré micrófonos obviamente para responder preguntas. ¿Qué va a pasar entonces con la reforma? Resulta que las reformas que hace el ministerio, ese borrador de reforma, lo hace con un grupo de expertos y esa reforma tiene que tener una ponencia en la Cámara de Representantes y cuando pasa a la Cámara de Representantes pasa al Senado de la República y llega a la Comisión Séptima. Hay 2 momentos en el año para hacer eso, primer trimestre, segundo trimestre. Ya ese trámite se ha hecho 3 veces y ha sido devuelto por el Senado, por la Comisión Séptima en 3 ocasiones. El gobierno ya siente un poquito de desgaste, ya siente un poquito de desgaste porque como el gobierno no tiene capacidad de sumar votos en la Cámara de Representantes, más no tiene la misma capacidad en el Senado. Entonces hay varias maneras de cómo aprobar una reforma a la salud. Un primer mecanismo es una aprobación en el Senado como una ley estatutaria, en una vigencia del Senado que es 6 meses, que es lo que yo les estoy explicando. Eso es un primer mecanismo. Un segundo mecanismo es, bueno, el Senado no me la aprueba, pues yo hago decretos y resoluciones e inundo la jurisprudencia colombiana con decretos y resoluciones y regulo todo. Cómo se afilian, cómo se trasladan, cómo gestionamos los medicamentos, cómo se atienden los pacientes. Yo saco regulaciones, decretos y resoluciones.
que les cuento, es lo que viene pasando hace 2 años. Hace 2 años el Ministerio de Salud, este ministerio, ha sacado más decretos y resoluciones que los últimos dos ministerios, de los últimos dos presidentes. Un tercer mecanismo es una reforma constitucional. Petro se supone que podía sacar una Asamblea Nacional Constituyente. No la sacó, ya no le dan los tiempos porque los trámites duran un año. Ahora miren que hace un mes salió con un tema de una encuesta, ¿sí? De un plebiscito. Pero vieron ayer y antier en las noticias que todos pensamos que ese plebiscito era para la reelección de él y ese plebiscito iba a tener cosas relacionadas con las pensiones y con la salud y vieron que sacaron 12 preguntas, todas con la reforma laboral. Pues por ahora no hay posibilidad ni de asamblea constituyente, ni de que nos pongan a votar como población para reformar la salud. Por ahora eso no está en el radar. Y un D, ¿se acuerdan del estallido social que hubo en la pandemia? Que fue un estallido muy fuerte, sobre todo en las principales ciudades, que paró el país, paró los mecanismos de producción y el transporte y el flujo de las cadenas de suministros de insumos, medicamentos, alimentos. Puede haber un estallido social y puede sacar la reforma. Según mi análisis, lo que veo que va a pasar es la B. Yo pienso que lo que va a pasar es, primero, el Senado no le va a aprobar la reforma al gobierno porque faltan votos. Reforma constitucional, no le van a dar los tiempos. Eh, Estallido social es una alternativa que puede pasar ya que al año entrante. Pero lo que estamos viendo que pueda pasar es que va a haber tantos decretos y tantas resoluciones que todo el discurso que yo les he dado en los últimos 47 minutos pueda cambiar la forma como funciona el sistema de salud en Colombia. Entonces, en conclusión, este gobierno, reformar la salud no es malo, no es malo porque hay países del mundo que tienen buenos sistemas de salud. Lo que pasa es que los buenos sistemas de salud no funcionan igual en todos los países y nosotros tenemos una cultura de burocracia y de corrupción que impide que un sistema de salud público sea tan exitoso, por ejemplo, como el de Canadá o Suiza, que quisiéramos que fuese así, ¿cierto? Y hasta allá como país tenemos que avanzar. Lo segundo es que los colombianos estamos inquietos y mi recomendación es afiliarse a un plan voluntario de salud. ¿Cuál? El que usted escoja, el que esté a su medida o el que su asesor comercial le recomiende. No es un gasto innecesario, es una inversión a corto, mediano y muy largo plazo. La mejor manera de prever el futuro es haber sembrado el árbol hace 20 años. Eso es lo que dicen los japoneses. ¿Cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Ah, hace 20 años. ¿Cuál es el mejor momento para asegurarse? Ya, porque usted no sabe qué va a pasar mañana o qué va a pasar en 20 años, ¿cierto? Lo tercero es que el sistema de salud va a seguir teniendo cambios. Mire que hemos visto cambios, ya la ADRES es la que hace el giro directo, le están quitando plata a las EPS, el gobierno va a seguir controlando el flujo de recursos, va a haber más regulación, el gobierno se le va a meter en el negocio a las EPS, que es lo que estamos viendo, y todo esto va a cambiar. No quiero dejar un mensaje de desesperanza, quiero dejar un mensaje de esperanza. Las reformas a la salud no son malas, son buenas, pero los cambios están sucediendo muy rápido y como nosotros como país tenemos dificultades para organizar las cosas rápidamente cuando son públicas, por eso mi recomendación, muy respetuosa, es buscar cómo afiliarse a planes de salud voluntarios. Les agradezco por haberme escuchado y con todo el respeto que ustedes se merecen, si tienen preguntas, estaré atentos para resolverlas. Gracias, doctor. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta en este momento, que nos pueda alzar la mano. Si hay alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, mientras de pronto alguien se decide, nada, contarles que, como les dije en un principio, nosotros desde Ares, como corredor de seguros, buscamos siempre ayudarlos a gestionar estos riesgos. Es un riesgo que sabemos como país se tiene en este momento. Entonces, agradecerle, doctor Camilo Andrés,
por el espacio, muy clara la información, invitarlos en dado caso que estén interesados también en saber sobre algún plan voluntario y también pues gracias doctor por esta alianza también con Comeva y muchísimas gracias. No sé si, permítanme, miramos si alguien quiere hacer alguna pregunta finalmente. Bueno. Nada, agradecerles entonces el espacio, doctor Camilo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Un feliz día y desde ARE siempre vamos a estar dispuestos a ayudarlos y a gestionar sus riesgos. Una feliz tarde. Claro que sí, con todo gusto, que estén bien. Gracias. Buen día.